convocados a esta interpelación porque consideramos que en este escenario político y democrático es importante que podamos expresar las ideas, pero también expresar que estas ideas políticas a lo largo de la historia y de la vida política de nuestro país van construyendo un nivel de institucionalidad estatal que permanentemente son la causa y el efecto de comportamientos políticos de autoridades estatales. Y en el caso nuestro estamos presentes aquí porque no sé si se nos ha acusado o se nos ha tildado de cumplir una obligación, y una obligación que prácticamente ha sido heredada en cuanto a una decisión institucional del Estado. Por eso considero, compañeros y compañeras, compañeros parlamentarios, compañeras parlamentarias, que es importante que veamos con mucha claridad cuál es el concepto y cómo se va construyendo esas ideas antinacionales a lo largo de la historia. Y yo comparto esa frase que dice de algunos parlamentarios, robapatria. Yo comparto esa frase. Pero ese concepto de robapatria, compañeros y compañeras, emerge de decisiones políticas que se constituyen en instituciones jurídicas que lamentablemente dañan al Estado boliviano. Y por ello vamos a empezar exponiendo las características y esta gran riqueza que nosotros tenemos en el sudoeste potosino, y el potencial del Salar de Uyuni de la superficie es aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. Podemos ver que la característica de los minerales evaporíticos, del cloro, del sodio, del litio, del potasio, del manganeso y del boro, son altas e importantes en función a los miligramos de litro. Pero además, las reservas estimadas de ulexita, que está fuera de la costa salina, que está actualizada al 2007, establece una reserva probada de 1.033.000 toneladas, una reserva probable de 876.000 toneladas, una reserva posible de 3 millones y un total de yacimientos de 5 millones. Por lo tanto, esta es una de las reservas más importantes que tenemos en el país, que tenemos en nuestro departamento, pero esta información no nace evidentemente del Google, sino nace de una información técnica que el mismo Estado a lo largo de la historia fue construyendo con fases prospectivas y explorativas en nuestro departamento. Sigamos. Ahí está mejor. Miren, hacemos referencia a las zonas de mayor concentración de ulexita en el delta del Río Grande, y esta parte roja es el área de mayor riqueza que tenemos en la provincia de Norlipes, en el departamento de Potosí. Y no se pudo tener acceso a una información tan privilegiada si alguien no hubiese estado vinculado a un nivel estructural del Estado. Y por ello que la persona que accedió, el señor David Moscoso, a estas concesiones fue prácticamente porque dispuso de una información, porque él fue funcionario del Ministerio de Minería por un largo periodo. Sigamos. Cuando decimos y hacemos una antesala fundamental de lo que es esta gran reserva que tenemos en el Salar de Uyuni y con minerales evaporíticos, vemos que este hecho se constituye en un concepto, una visión estratégica para el desarrollo del departamento de Potosí, pero paralelamente se constituye un territorio que debe tener una visión integral en su desarrollo. Por ello que en mayo del 86, el vicepresidente Víctor Paz Estensoro decreta mediante un decreto supremo la reserva fiscal de 2.362.000 hectáreas. Es este perímetro. ¿Qué significa esos 2.300.000 hectáreas para que tengamos una comparación importante? Estas 2.362.000 hectáreas implica 23.620 kilómetros cuadrados, es decir, 10.5 veces el municipio de la ciudad de La Paz, 13 veces el municipio de la ciudad de Sucre, 14.5 veces el municipio de Oruro, 19 veces el municipio de Potosí. Es decir, para entender la dimensión y la extensión territorial de la declaratoria de reserva fiscal, que no solo involucra a la costra salina del Gran Salar de Uyuni,
sino alrededores. Sigamos, por favor. Y acá, compañeros, queremos hacer hincapié, y decía al principio que a lo largo de la historia y a lo largo de la vida política del país, vamos construyendo institucionalidades políticas, y las institucionalidades políticas, compañeros y compañeras, no se construye al margen de las personas y tampoco no se construye al margen de las visiones y las decisiones políticas. Por lo tanto, los que somos autoridades políticas de Estado, no estamos administrando un club de amigos ni una empresa, estamos administrando un Estado que es la síntesis del poder y es la síntesis también de la concepción y el desarrollo. Por ello que en el periodo neoliberal del señor Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, parlamentarios de esa vieja y nefasta megacoalición de ADN y del MIR, senadores por el departamento de Potosí, proyectan una nueva ley, la ley 1854, que reduce la reserva fiscal en 1.800.000 hectáreas. Esta ley se aprueba el 8 de abril de 1998. ¿Qué implica esto? Por eso es importante este dato referencial y la composición de los minerales evaporíticos que hacíamos referencia al principio. La extensión era de 2.362.000 hectáreas y reduce a 1.344.000. En la primera lámina observamos el perímetro y hoy la costra salina o la reserva fiscal, perdón, hace referencia solo a la costra salina. Esta es una decisión política planteada por parlamentarios del oficialismo en su momento, apoyado por parlamentarios en este hemiciclo y ha sido promulgada por el presidente Banzer, incluso revalorizada por un decreto supremo del presidente Jorge Quiroga. Podemos observar que acá están las famosas 837 cuadrículas. Hablamos de Tete, Doña Juanita, Sur, Don David, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, La Negra, Pochoco, Cancha y Cancha 2. Está acá. Acá está Colchaca, aquí está Uyuni, está en el municipio de Norlipes, en la provincia de Norlipes, en el municipio de Colchacá. Y por lo tanto es una zona altamente rica. ¿Y quién solicita estas acciones? El señor David Moscoso, que era uno de los accionistas principales de la compañía minera Río Grande Sur Sociedad Anónima. Este solicita estas concesiones, son 11 concesiones, 837 cuadrículas, y el 2001 lo que hace el señor Moscoso es vender el 51% de las acciones a la empresa chilena Quiborax y al ciudadano chileno Alan Fox. Por ello que la mayoría de las acciones de No Metallics estaba concentrada en la empresa chilena, en un ciudadano chileno. Y este es un dato muy importante. O sea, no es un porcentaje más ni un porcentaje menos, porque esta composición accionaria tiene un efecto jurídico sustantivo y determinante en la sentencia o en el laudo del CIADE. Sigamos. Ahora bien, el departamento de Potosí siempre ha asumido como un hecho estratégico y fundamental la defensa de este importante recurso evaporítico. Es más, en la década del 90 nos opusimos los potosinos a que el gobierno de Jaime Paz Zamora entregue por el lapso de 40 años a la Lithium Corporation las reservas del Salar de Uyuni. Hicimos una gran movilización e impidimos que exista una privatización. Pero frente a este hecho político de parlamentarios del oficialismo, que tenía una lógica fundamentalmente neoliberal, porque hay una consecuencia lógica, jurídica y política en el comportamiento del Estado y las autoridades, y en este caso el Comité Cívico y la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que representa a campesinos de la provincia Quijarro, Norlipes, Surlipes, Valdivieso, Daniel Campos, inician una gran movilización para oponerse a la ley 1854, que era básicamente la reducción del perímetro de la reserva fiscal, y por lo tanto nos sentíamos los potosinos que la decisión política del neoliberalismo y del gobierno de Banzer y Tuto Quiroga estaba atentando el derecho soberano, ya no solo de los potosinos, sino estaba atentando el derecho soberano de los bolivianos.
es por eso, compañeros, que una vez que Sánchez de Lozada renuncia y huye del país, después de cometerse los graves crímenes en nuestro país, es la Brigada Parlamentaria Potosina, y ahí quiero hacer hincapié, la Brigada Parlamentaria Potosina compuesto por parlamentarios del MIR, de la UCS, del MNR, del MAS, presentaron un proyecto de ley que fue discutido y analizado por las organizaciones cívicas en el departamento de Potosí. Y eso quiero poner como un elemento fundamental, porque es una demanda del departamento de Potosí y esa demanda política se traduce en un proyecto de ley. Y ahí debemos expresar con mucha claridad que la opinión política del ministro de Hidrocarburos y Minería, del expresidente Carlos Mesa, es de oposición a este proyecto de ley. O sea, el Poder Ejecutivo no acompañaba la demanda del departamento de Potosí. El informe 4236 DSP-1042, firmada por Álvaro Ríos, ministro de Hidrocarburos, le dice al presidente Mesa: sugiera usted, señor presidente, solicitar por el canal correspondiente al Poder Legislativo se deje en suspenso el tratamiento de este proyecto de ley. Es decir, hay una opinión del departamento de Potosí construido en la movilización, pero en la identificación, porque este proyecto, compañeros, y eso vamos a ver, que este proyecto de ley guarda un elemento procedimental y marca un norte jurídico para tomar una decisión jurídica, no una decisión política. ¿Sigamos? Por ello que el 9 de diciembre del 2003, la ley 2564 tiene la característica de ampliar el perímetro de la reserva fiscal de 1.344.000 a 2.190.000 hectáreas. Por lo tanto, la ley que planteamos los potosinos, que luchamos los potosinos con esa vieja ley del diputado, del senador Balda, le vuelve a restituir un perímetro importante y fundamental, y reitero, no solo para el departamento, sino un área fundamental para el país como un concepto estratégico. Pero además, compañeros, esta ley en el artículo 3, reconociendo, porque les decía a ustedes que la ley antinacional se promulga el 98, el 2001 ya existe la conformación de la sociedad accionaria a la cabeza de Kiborax, de Alan Fox y de David Moscoso. Lo que nosotros hacemos es reconocer que podía existir varias concesiones acá que estaban explotando Ulexita. Reconociendo este hecho como derecho preconstituido, lo que le dice la ley al Poder Ejecutivo, lo que le dice la ley es que debe llevar adelante las auditorías técnica, jurídico-legal, económica-financiera, regalitaria tributaria, legislación sociolaboral, preservación ecológica y medioambiental. ¿Cuál es la finalidad de este hecho? Que el Estado boliviano disponga de instrumentos verificables desarrollados por autoridades o por empresas que tengan una evaluación de la característica de explotación y los volúmenes de explotación, porque la característica de explotación establecerá si tiene o no tiene una licencia ambiental, pero también los volúmenes de explotación determinará cuánto has producido, cuánto has vendido y cuánto deberías de pagar como regalía minera, pero también los volúmenes de producción en función del flujo de caja establecerá cuánto es la utilidad y por tanto cuánto debes pagar como impuesto al Estado boliviano. Entonces, estos elementos que son imprescindibles, y entendemos nosotros, acá también hay autoridades y parlamentarios que son algunos empresarios, tenemos el derecho a tener una empresa, pero uno de los principales derechos es a cumplir nuestra obligación. Y los empresarios, sean bolivianos o asociados con bolivianos y extranjeros, tienen la obligación de cumplir lo que manda la economía jurídica de cualquier país en el mundo. Entonces, por lo tanto, si explotas un recurso natural no renovable,
tienes la obligación de pagar la regalía minera. Y la regalía minera no es un impuesto, es una compensación por la explotación de un recurso natural no renovable. ¿Y cuál era el objetivo de llevar adelante estas auditorías? Declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros que sean pasibles a sanciones establecidas en las leyes vigentes en un plazo de 60 días, es decir, del 9 de diciembre al 9 de febrero del 2004. La norma, como bien explicaba el ministro de Justicia, los procedimientos son importantes, vitales y determinantes para asumir una defensa en este hecho. Pero lamentablemente no se tomó ninguna decisión entre el 9 de diciembre del 2003 hasta el 27 de enero del 2004. Y ahí es algo que nos llama la atención, porque también el decreto supremo de revocación de concesiones automáticamente incumple o automáticamente está sancionando el incumplimiento de obligaciones de los ministros que acompañaban al expresidente Mesa en el Poder Ejecutivo. El decreto supremo 27326 se publica el 27 de enero del 2004, solo a 13 días para el cumplimiento de auditorías que fueron encargadas al Ministerio de Minería, al Ministerio de Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Trabajo, a Impuestos, al Departamento de Potosí sobre el tema regalitario fundamentalmente. Entonces, este decreto supremo, que ha sido publicada y firmada por el expresidente Mesa, está obligando nuevamente al cumplimiento de la ley. Pero el cumplimiento de la ley es excesivamente corto en el tiempo, y por ello que, el decreto supremo del 23 de junio del 2004, varios meses después de vencido el plazo, y debemos entender que ahí hay una gran movilización del departamento de Potosí. Incluso quien les habla fue parte de ese movimiento. ¿Y cuál era la idea nuestra? Y nuestro reclamo era el incumplimiento a las obligaciones jurídicas que nos habíamos impuesto como ciudadanos potosinos para defender nuestros derechos. Pero como ciudadanos potosinos, en su momento le estábamos proponiendo al país y al gobierno, en representación de los bolivianos, lleve adelante las auditorías que nos permita identificar las irregularidades que no solo se iban a limitar a que podamos tomar una decisión a través de la Superintendencia de Minas, sino también asumir algunas acciones, incluso penales, si no cumplía con las obligaciones regalitarias o ambientales. Por eso que el 23 de junio del 2004, pero además a escasos días de llevarse adelante el decreto, el famoso referéndum sobre el gas en junio del 2004. Fue una conjugación de tiempos también. Debemos entender ese hecho incluso como un acto que podía tener otro tipo de consecuencias. ¿Qué dice el decreto supremo de Carlos Mesa? El expresidente Carlos Mesa. Se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras. Acá hay una palabra, hay una figura jurídica, la figura jurídica del revocatorio. O sea, no es una palabra más, no es una palabra más. Y no es una palabra más porque el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, en la gestión 2004, y entiendo por las consultas amistosas que hacía referencia a las cartas que envió la empresa Kiborax al gobierno nacional, que hacía referencia el ministro Arce, conforman un equipo a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Minería, porque aparentemente el proyectista del decreto supremo de revocatoria debería de ser el Ministerio Cabeza de Sector, el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional Técnico de Minas, y concluye este informe al canciller y el canciller al expresidente. Le dice: el gobierno boliviano puede intentar la defensa de sus decisiones. Lamentablemente, la revocación de las concesiones mineras
no está prevista en el Código de Minería, por lo que dicha opción tiene una gran debilidad. El Decreto Supremo 27589 adolece de serios problemas jurídicos. Esta es la opinión técnica, esta es la opinión jurídica, no de un ministro. Es la opinión jurídica de equipos técnicos de la Cancillería, del Ministerio de Desarrollo Económico, del Ministerio de Minería y del Servicio Nacional Técnico de Minas, del SEDMIN. Es decir, incluso ministros que promulgan el decreto, que firman el Decreto Supremo en junio del 2004, a finales del 2004, tienen esta opinión jurídica diametralmente diferente a lo que dispone el mismo Decreto Supremo. Y por último, el expresidente de la República, el doctor Rodríguez Belcé, que asume la presidencia por sucesión constitucional en su condición de expresidente de la Corte Suprema de Justicia, en la parte considerativa del Decreto Supremo 28527, dice con mucha claridad que el Decreto Supremo 27589 tiene deficiencias jurídicas insubsanables. Y el Código de Minería no contempla la figura jurídica del revocatorio. Es decir, el argumento jurídico que esgrime el expresidente Rodríguez Belcé en diciembre del 2005 para abrogar el Decreto Supremo que revoca las concesiones de No Metallic, establece con mucha claridad que tiene deficiencias jurídicas insubsanables. Y estos son los argumentos, debemos decir con mucha claridad, los argumentos utilizados en este caso por los abogados de la empresa en el Tribunal Internacional. Ahora bien, ¿cuáles son las figuras jurídicas que establecía el viejo Código de Minería? Y debemos decir que este Código de Minería fue aprobado acá, a finales de la primera gestión de Sánchez de Lozada, en marzo del 97. Es decir, en el periodo que consolida prácticamente la estructura jurídica para hipotecar el país. Esta ley de minería establece que existen tres figuras jurídicas para perder la titularía o extinguir la titularía del derecho minero. La primera es la renuncia, que es una decisión individual del concesionario a renunciar de forma total o parcial a la concesión minera. Segunda, la caducidad. Todos tenemos la obligación de ser titulares, pero tenemos la obligación de pagar anualmente una patente minera. Si no pagas la patente minera, puede revocarse esa titularía. Y por último, la nulidad. La nulidad procede por no guardar las condiciones necesarias para su validez o contravenir lo dispuesto a la ley. Como ustedes verán, la ley que se aprueba en diciembre del 2003 hablaba de la figura jurídica de la nulidad. Si se llevaban adelante las auditorías que establecía la norma y se podía determinar, porque ahí, compañera presidenta, compañeros parlamentarios, también se tiene que hacer una investigación, porque lo que nos llama la atención, el informe del ex canciller Ignacio Siles establece que no tiene las licencias ambientales la empresa Quiborax. Y después aparecen licencias ambientales. Ojo. Si se llevaba adelante las auditorías, como bien decía Héctor, la auditoría jurídica podía establecer la constitución legal de la empresa. Si en ese momento esa auditoría jurídica establecía la irregularidad de la conformación de la sociedad, automáticamente tenía las acciones penales, incluso previa a la reversión de las concesiones, previa a la reversión. Entonces, lamentablemente, no hubo un cumplimiento de un procedimiento que la misma norma establecía. Y la ley, demandada por el movimiento cívico y campesino del departamento de Potosí, le está proponiendo un procedimiento. Y este procedimiento iba a tener un resultado jurídico que tenía como finalidad aplicar la nulidad para revertir esas concesiones a dominio del Estado boliviano. El arbitraje lo explicó de manera detallada el ministro de Justicia. Y queremos hacer hincapié porque prácticamente quien les habla ha sido responsable de firmar el contrato para cumplir con esta obligación
Y soy responsable porque soy autoridad estatal y no puedo desconocer la institucionalidad estatal, pero también no puedo dejar de mencionar la forma como actúan diferentes gobiernos a partir, reitero, de decisiones políticas y de concepciones ideológicas. Como bien explicaba Héctor, el famoso CIADI, que es una decisión de crear un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, entra en vigencia a partir del 66 y que tiene como finalidad fundamental defender a la inversión privada frente a los estados. Es un tribunal de defensa de privados contra estados. O sea, no es un tribunal para defender derechos de estados, sino derechos de privados frente a los estados. Y en el gobierno nuestro, ni en dictadura ni en democracia, pero después de cerca de 30 años, en el gobierno de Sánchez de Lozada, el 12 de agosto del 94, se aprueba la ley donde nosotros aprobamos y ratificamos la adhesión al convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados, naciones de otros estados. Es decir, este convenio creado por el Banco Mundial, el 66, lo aprobamos el 94 con el voto del MRR, con el voto del MBL, que hoy muchos de ellos se declaran patriotas y defensores de la patria. Pero no solo eso, sino que en septiembre del 94 entra en vigencia o Bolivia firma el acuerdo entre la República de Bolivia y la República de Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones. Estos son los dos instrumentos legales. Uno, el reconocimiento o adhesión al CIADI, y el segundo, la obligación que tenemos los estados de Chile y Bolivia, de Bolivia y Chile, de proteger las inversiones que se desarrollan en nuestro país. Y como bien decía el diputado Borda, incluso en estado de guerra, más que el interés de defender a un ciudadano o ciudadana, está defender el interés de la inversión privada. Entonces, estos son los dos instrumentos jurídicos que lamentablemente son la base jurídica y el respaldo institucional para que intervenga el CIADI. Pero ¿qué dice el acuerdo entre la República de Bolivia y la República de Chile del 22 de septiembre? Y acá es importante que tomemos en cuenta estos hechos, porque prácticamente estos son los elementos jurídicos que utiliza el Tribunal del CIADI para emitir el laudo. Dice: ninguna de las partes contratantes adoptará medidas que priven directa o indirectamente a un inversionista de la otra parte contratante de su inversión, a menos que se cumplan los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Las medidas se adopten por causa de utilidad pública o interés nacional de conformidad con la ley. Entonces, el decreto supremo del expresidente Mesa no cumplió con el primer procedimiento, las auditorías. Segundo, no aplicó la figura jurídica de la nulidad, sino construyó la figura jurídica de la revocatoria. Y un decreto supremo no puede estar por encima de una ley. Entonces, el mismo acuerdo entre el gobierno boliviano y el gobierno chileno y el gobierno de Sánchez de Lozada establece que el procedimiento para recuperar una área por interés público tiene que cumplir lo que establece el procedimiento de la ley, o perdón, del Estado, en este caso. Segundo, que las medidas no sean discriminatorias. Y el tercer elemento, ¿por qué se pagó tanta plata? ¿Por qué se pagó? Este mismo convenio dice: las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación inmediata, suficiente y efectiva. Y el decreto supremo 27589 no habla de ninguna compensación. Sí, ¿se tomó en cuenta o no tomó en cuenta el equipo jurídico y político del gobierno en ese momento para tomar una decisión de esta envergadura? Porque está tomando la decisión de recuperar aproximadamente 20.000 hectáreas, ricas en ulexita, riquísimas, pero además que fueron adjudicadas por un tráfico de influencias, porque exfuncionarios del Estado que trabajaban en el Ministerio de Minería disponían de la información y tuvieron acceso a la información y fueron titulares. Entonces, si nosotros internamente cumplíamos con el procedimiento como país, llevábamos adelante las auditorías
Eso establecía un elemento y ese elemento era la base para tomar la decisión. Pero además, este decreto supremo debería de instruir que se haga la evaluación de la inversión. Pero este decreto supremo absolutamente no dice nada de este hecho. Y cuando este acuerdo firmado entre Bolivia y Chile habla que las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación inmediata, suficiente y efectiva. El artículo 10 dice, si mediante consultas no se llegare a una solución dentro del plazo de 6 meses, el mismo convenio le dice, una vez que el Estado toma la decisión, tiene que haber una resolución amistosa. Si había una respuesta efectiva a las cartas que leyó el ministro de Justicia, se pudo llegar a un acuerdo sin que exista la demanda. Sin que exista la demanda. Pero si no llegas a un acuerdo amistoso, porque tomaste la decisión, automáticamente el afectado podrá recurrir a un arbitraje. Entonces, se pudo incluso, después de haber revertido si una figura existente, sentarse, hablar, conversar y acordar. Es un hecho político que marca la decisión de un Estado, la decisión de un gobierno. Entonces, lo que hicimos fue ningunear, dar la vuelta por todo lado y no nos dimos cuenta la responsabilidad que tenemos como autoridades políticas que dirigimos el Estado y en este caso la recuperación de un área muy importante. Yo lo dije y ratifico. Yo creo que la decisión política de recuperar las áreas fue muy positiva. Y lo digo de manera clara, porque yo vengo de esa escuela política. La patria es para los bolivianos. Y así como para los chilenos es su patria, no es para las transnacionales. Y ahí lo que vivíamos era una conducta antinacional de parlamentarios del viejo neoliberalismo. Y estos parlamentarios crearon la estructura jurídica para que los bolivianos perdamos recursos naturales. Y por eso que la lucha de los bolivianos se caracteriza por construir la patria. Pero lamentablemente incumplimos nuestro propio procedimiento. El reglamento y reglas del convenio CIADI establece con mucha claridad que el laudo es de cumplimiento obligatorio. Artículo 53. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en las cosas previstas en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos. Por lo tanto, la sentencia, el laudo del CIADI es de cumplimiento obligatorio. Pero ¿cómo se cumple de manera obligatoria? Es decir, un tribunal que tiene sus oficinas en el seno mismo del imperialismo ¿va a poder hacer cumplir una sentencia? ¿Quiénes son los responsables para hacer cumplir la sentencia? Hasta ahora están 153 estados que han hecho la adhesión al CIADI. Y establece con mucha claridad, todo estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho estado. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier estado de estos 153 países en el mundo pueden hacer cumplir el laudo incluso embargando bienes del estado. No hace falta que los gringos nos hagan cumplir esta sentencia en Estados Unidos. En cualquiera de estos 153 países pudieron haber embargado los bienes del Estado, incluso congelado cuentas. Eso es producto de lo que firmó Sánchez de Lozada en el 94. Producto de lo que Sánchez de Lozada firmó con Chile en el 94. La base jurídica de haber cancelado los 42 millones de dólares está precisamente en ese hecho jurídico y político del gobierno de Sánchez de Lozada en la primera gestión. Si no hubiese firmado o promulgado esa ley y firmado el acuerdo con Chile, prácticamente esta inversión no tenía el respaldo legal para demandar al Estado boliviano. Entonces preguntémonos, y dije al principio, el Estado no es un club de amigos. Y el Parlamento tampoco es una reunión
de personas elegidas, es la composición política de la disputa del poder, y aquí expresamos concepciones políticas ideológicas diferentes. Y seamos vehementes y condenemos a los que robaron la patria, a los que crearon la estructura jurídica para enajenar la patria. Entonces, por eso decía yo que comparto la palabra de roba patria, porque se crea la estructura institucional para robar la patria. Y fue precisamente estos elementos que marcan este hecho. Sigamos. Decíamos, el 2005, Nometali y Kiborak presentan ante el CIADI la solicitud de la demanda arbitral en contra del Estado el 4 de octubre del 2005. El 2015, la CIADI emite el laudo arbitral, estableciendo la sentencia en septiembre del 2015. Y la sentencia dice con mucha claridad, o el laudo, la demandada, y quiero que se anote bien este elemento, dice, la demandada, que es el Estado boliviano, ha violado el artículo 6º del Tratado Bilateral de Inversiones al expropiar las inversiones de los demandantes en Bolivia sin cumplir los requisitos establecidos en dicho artículo. La misma sentencia, el laudo del CIADI, dice con mucha claridad que nosotros revertimos estas 11 concesiones, estas más de 800 cuadrículas, sin cumplir nuestro propio procedimiento interno. Entonces, si nosotros como Estado hubiésemos cumplido el procedimiento que la norma manda, teníamos los argumentos para defender con mayor fuerza. Entonces, es importante este hecho y por lo tanto, estos elementos, como ustedes pueden ver, la sentencia fundamental establece que sin cumplir los requisitos establecidos en dicho artículo, que tienen que ver de conformidad a la ley, el procedimiento, pero además que las medidas vayan acompañadas de un pago de una compensación inmediata, suficiente y efectiva. Y el Decreto Supremo 27589, que revoca las concesiones mineras, en ningún caso utiliza la figura jurídica de la renuncia, la caducidad o la nulidad. Utiliza la figura jurídica de la revocación. Entonces, ¿con qué figura jurídica perdí ese derecho? Y le reitero, así como yo, inversionista, tengo derecho a tener un área para desarrollar mi actividad, tengo también la obligación de cumplir lo que manda la norma en el estado donde invierto. Así como quieren que se respeten mis derechos, estoy en la obligación de cumplir lo que manda la norma. Y en este caso, lamentablemente, se hizo la reversión sin cumplir o sin aplicar una de estas figuras jurídicas, que la más aplicable era la nulidad. Reitero, la ley 2564 le decía al gobierno que lleve adelante las auditorías técnicas, jurídicas, económicas, regalitarias, tributarias, etcétera, para declarar la nulidad de los derechos concesionarios. Entonces, si se llevaba adelante las auditorías, tenías los informes, tenías los argumentos, incluso para asumir acciones penales si estaban violando normas del país. No solo de recuperar el área, sino para sentar precedente, porque ha habido aquí tráfico de influencias de un exfuncionario del Estado que llega a tener una concesión por la información que tenía cuando era funcionario del Estado. El laudo establece en septiembre del 2015 que debemos pagar un monto de 48.619.000. El interés es la tasa LIBOR a un año más 2%, compuesto de forma anual, que viene desde el 1 de julio del 2013 hasta la fecha de pago, el reembolso de $675.000 y los costos legales erogados por el demandante ascienden a un total de $57.269 millones. Esto establece. Ahora bien, los estados acatan o no acatan los laudos del CIADI, porque pareciera como una cosa externa a lo nuestro, y acá podemos observar que la Argentina logró un acuerdo con el CIADI, pagó un monto, ya me falla la vista, $243 millones, Ecuador pagó la suma de $1.061 millones, sigamos, pero acá, el ejemplo que ponía el ministro Arce, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo que cambiar de avión en Marruecos para evitar su embargo. Es decir,
se estaba instruyendo el embargo del avión presidencial de la presidencia de la República de Argentina. Eso implica el nivel coercitivo y efectivo del cumplimiento del laudo en cualquiera de estos países, Por ello decía, y me adscribo a ese cartel de robapatrias, porque la patria roban creando ese tipo de institucionalidad que destruye la soberanía de los pueblos y destruye la soberanía de nuestra patria. El diario El Clarín, miren, un último ejemplo, compañeros, Víctor Pey y el embargo de bienes a Chile, que era propietario del periódico El Clarín, se tomó una decisión, el Estado chileno no cumplió y un juzgado español decretó el embargo de bienes al Estado de Chile por negarse a ejecutar el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo a Diferencias Relativas a Inversiones, el 2008. Entonces, ¿cuál hubiese sido la reacción? De varios políticos, comentaristas y analistas, entre comillas, que el Estado incumple sus obligaciones? Ya no solo la construcción, entre comillas, de la mala defensa, sino que el Estado incumple sus obligaciones. Y aquí lo que el Estado está demostrando, y eso es un elemento importante, el Estado no es pues un club de amigos. Y las decisiones que nosotros tomemos, tiene que ver con darle certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica, política, económica a la sociedad y al Estado. Y hasta ahora tienes un país que tiene la mayor certidumbre jurídica, política y económica a nivel internacional. Y digamos, nos pueden acusar de este hecho, pero también tienen que tener la misma capacidad para decirnos cuándo garantizaron este hecho para el Estado boliviano. La decisión política del presidente Evo de recuperar los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006 le dio soberanía, estabilidad económica al Estado y a la sociedad boliviana. La decisión política del presidente de recuperar los recursos naturales sentó las bases para la industrialización y el desarrollo. La decisión política de este presidente, de este gobierno, de convocar a la Asamblea Constituyente, devolvió un elemento fundamental, y es la dignidad. Hoy no agachamos la cabeza, hoy miramos de frente, porque estamos construyendo la patria, y la patria se construye, compañeros, luchando por la patria, aplicando la norma y buscando el desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda. Ofrezco nuevamente la palabra a los interpelantes para la réplica. Tiene la palabra la diputada Betty Yañíquez por el periodo de 15 minutos. A ver, pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente me encuentro... Perdón, diputada. Pido por favor a la sala silencio. Gracias, Tiene la palabra, diputada. Gracias. Me encuentro asombrada. Yo creo que como la gran mayoría de las personas presentes acá, así como también el pueblo boliviano. Y haciendo alusión
a esos carteles, sería bueno que pasen adelante para que los levantemos los del MAS. Porque claramente el ministro Rojas, en detalle, con documentación fidedigna, de acuerdo a los balances, nos ha explicado meridianamente cuánto se han robado los neoliberales a título de privatización, con montos, millones de dólares. Por eso, esos carteles de robapatrias, muy bien, para aquellos que usufructuaron el país, para aquellos que hicieron uso y abuso del poder. Perfecto. Yo creo que alguna vez la oposición ha acertado en los carteles, porque esos carteles están apropiados para todos los neoliberales y para los herederos que actualmente están. Vamos a continuar, señora presidenta, con esta fase de los 15 minutos que tengo. Yo decía que me encuentro azorada y a la vez también tranquila, porque la respuesta de los señores ministros de Justicia y de Minería no ha sido un show político, no ha sido mediático. La respuesta fue en base a documentación fidedigna, antecedentes del laudo arbitral, no simplemente a una novela antojadiza y mediática ante los medios de comunicación. No fue así. Eso es lo que se tiene que hacer como respuesta al pueblo. Por eso, señores ministros, les agradezco a nombre del pueblo boliviano por haber dado esa verdad. Eso es lo que se debe hacer siempre. Yo les decía que me encuentro asombrada porque ahora sigo con interrogantes, como debemos estar la mayoría de nosotros, pero con interrogantes ya no sobre esas confabulaciones que se han ido tejiendo últimamente y que se han desvirtuado una a una, ya no por eso, sino con interrogantes fuertes cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que mandatarios neoliberales en las gestiones de 1987 al 2002 hayan suscrito y ratificado tratados internacionales de protección a inversores extranjeros, sometiéndonos? Bien, ahí teníamos entonces las palabras del ministro de Justicia, Héctor Arce, también del ministro de Minería, César Navarro. Los ministros hacían referencia acerca de cómo se ha llevado a cabo la defensa de Bolivia, referencia hacia la defensa legal del país, del laudo arbitral que culminó con el pago de 42.6 millones de dólares. Defensa legal del Estado para defender y proteger los intereses del Estado que derivó el 2009 en la creación de la Procuraduría General del Estado. Por su parte, el ministro de Minería informó que el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga en 1998, mediante la ley 1854, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni de 2.362.000 hectáreas a 1.344.000. Además, que faltaban licencias ambientales para la licitación de la empresa Quiborax. Es así que se está desarrollando entonces
esta interpelación a los ministros de Justicia y ministro de Minería. En este momento se encuentra ya hablando la diputada Betty Yañíquez. La escuchamos. En este caso del presidente, no está pues hecho de buenas intenciones. La actuación tiene que estar enmarcada ante todo en la ley. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha dictado un decreto supremo al margen de la ley, disponiendo un revocatorio cuando lo correcto era una nulidad. Asimismo, la ley nuestra normativa interna, claramente señalaba de que deberían recurrir ante la Superintendencia de Minas si es que se quería realizar este acto y no dictar un simple decreto supremo. Pero se desconoció todo aquello. Muy bien, está en desarrollo entonces esta sesión de interpelación a los ministros de Minería y de Justicia. Recordemos que la Asamblea Legislativa Plurinacional inició cerca a las 9 de la mañana con 30 minutos la interpelación a ambos ministros en el caso Quiborax. Estaremos atentos justamente a la culminación de esta interpelación. Por su atención, gracias. Permiso. Buenas tardes.